Quiero que al estudiar juntos el libro de Apocalipsis podamos encontrar esta figura principal. La figura principal, y quiero que saquemos esto en claro cuando lleguemos al final del libro de Apocalipsis, nos hace hoy ser la iglesia que somos. ¿Sí? Y que nosotros, cuando nos pregunten como iglesia, resumidme el libro de Apocalipsis en una frase, usted puede resumir el libro de Apocalipsis en una frase. ¿Sabía que el libro de Apocalipsis se puede resumir en una frase? Hay una frase sencilla, la vamos a ir descubriendo en este transcurso de ir estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hay una frase sencilla en la que podemos resumir el libro de Apocalipsis. ¿Quiere que se la diga ahora? Se la digo el domingo que viene, si viene el domingo que viene, o el domingo que me toca a mí, creo que el domingo que me inviten. Hay una frase que resume el libro de Apocalipsis, y cuando usted le digan, resúmeme el libro de Apocalipsis, usted diga, Apocalipsis dice, Jesús vence. El libro de Apocalipsis resumido en una frase es, Jesús vence. Y lo que nosotros tenemos que encontrar en esta figura del libro de Apocalipsis es al Jesús. Y escuche bien lo que yo le voy a decir, que no es el mismo Jesús que está en los evangelios. El Jesús que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis es el Jesús que venció la cruz, que resucitó y que tiene poder sobre todas las cosas y todo le ha sido dado en los cielos. Y ese es el Jesús que hoy nos hace ser la iglesia de Cristo. ¿Está entendiendo este concepto? Entonces, quiero que se haga usted esta pregunta. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Yo voy a basar mayormente este mensaje en el por qué estudiar el libro de Apocalipsis, pero primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 9. ¿Lo tiene? Dígame. ¿Sabe que es el último libro de la Biblia, por lo menos? ¿Sabe que tiene que ir ahí al último libro de la Biblia? Es fácil de encontrar, no dije Ageo, ¿no? Dije Apocalipsis, sabemos dónde ir. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy, ahí empieza a hablar Jesucristo, el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y quiero que ahora vayamos, muchísimas gracias, quiero que vayamos ahora al versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser,
después de estas. Esto vamos a estudiar en esta noche. Si el tiempo nos da, llegamos hasta acá. ¿Les parece? Vamos a orar al Señor. Señor, gracias, porque sos el que era, sos el que sos y sos el que serás por los siglos de los siglos. Y queremos que en esta palabra, en este mensaje, Señor, te hagas presente para que entendamos como pueblo que sos este Cristo que ha vencido sobre toda circunstancia. Sos este Cristo que es Rey de Reyes y Señor de señores. Que podamos salir de este lugar motivados porque entendemos, Señor, de que sos el triunfo. Sos el triunfo sobre la tempestad, sos el triunfo sobre la angustia, sos el triunfo para la iglesia que te alaba y que te adora en tu nombre, Señor. Lo proclamamos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe que la iglesia ha dejado que el mundo predique el libro de Apocalipsis? Y a tal punto el mundo ha predicado el libro de Apocalipsis que usted pone hoy Discovery Channel, el History, algunos de estos canales y muestran el libro, dicen Apocalipsis y enseguida empiezan a mostrar se viene el fin del mundo y se caen las estrellas y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Y este es un peligro que la iglesia tiene. Que el mundo predique el libro de Apocalipsis es realmente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el hombre natural no puede entender lo que el hombre espiritual sí puede entender. Y el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, el que hablábamos el domingo pasado, no puede entender lo que está revelado en este pasaje, por cuanto las cosas que están reveladas en este pasaje son del Espíritu Santo de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Este libro no es escrito para el mundo, es escrito para la iglesia. Entonces, la iglesia necesita saber por qué tiene que estudiar el libro de Apocalipsis. Porque este libro es para la iglesia de Cristo. No podemos dejar que el mundo siga en esto. Yo he escuchado a pastores decir, no vamos a predicar el libro de Apocalipsis porque a la gente le da miedo. Yo tengo algunos mensajes escatológicos, después busque en YouTube y se va a dar cuenta que hay unos temas sobre el fin de los tiempos y sobre el regreso de Cristo. Y en algunos lados me decían, no, pastor, se asusta la gente. Decía, yo quiero que Cristo venga hoy. Yo estoy esperando que Cristo venga hoy, ¿no? No tengo que asustarme por abrir la palabra y saber que Cristo viene hoy. Pero más allá de eso, el libro de Apocalipsis no puede asustarnos porque el libro de Apocalipsis nos habla de que Cristo, Jesús, venció. Cuando nosotros como iglesia entendemos este concepto, tenemos que ser apasionados por leer y buscar en el libro de Apocalipsis. Yo hubo un tiempo que me levantaba en la mañana muy temprano, empezaba Apocalipsis 1.1 hasta el 22.21 que termina, no me paraba y todos los días sacaba algo de este libro que es precioso delante de leerlo en oración y en ayuno y decir, Señor, acá estamos como pueblo porque queremos conocerte. Es un precioso libro, no tiene que ser un libro que nos asuste, pero un hombre como Calvino, por ejemplo, no quiso hablar siquiera alguna vez sobre el libro de Apocalipsis. Hombres como Lutero, que fueron a la Reforma, les costó mucho tiempo hasta que empezó a hablar algo sobre el libro de Apocalipsis. Porque es un tema casi tabú dentro de la iglesia. Y ahora les voy a decir otra vez por qué estudiar el libro de Apocalipsis. Pero hombres, grandes hombres que han hecho realmente cosas importantes en la transformación de la iglesia, no se animaban o no querían hablar sobre este libro, el libro de Apocalipsis. Afortunadamente hubo hombres que sí se animaron. Hubo un hombre llamado Campbell Morgan que dijo, no hay otro libro, lo cito textualmente, dijo él, no hay otro libro en la Biblia que haya leído tan a menudo, ningún otro al que haya tratado de prestar una atención más paciente y persistente. Fíjese, dijo, no hay otro libro en la Biblia al que recurra con más afán en las horas de desaliento que este, con todo su misterio, con todos los detalles que no entiendo. Fin de la cita. Porque es realmente apasionante poder encontrar al Cristo del libro de Apocalipsis.
Sigo con la misma pregunta. ¿Por qué entonces, como iglesia, tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis? Las escrituras del Nuevo Testamento hubieran quedado casi inconclusas si el libro de Apocalipsis no se hubiera escrito. Sentiríamos un vacío si el libro de Apocalipsis no se hubiera escrito. Este libro es una conclusión necesaria de la revelación de Dios a los hombres que buscan al Señor. Hombres, mujeres, niños, ¿no? Hablo hombres en general. Este libro es la conclusión preciosa de aquellos que buscamos. Libros como Timoteo, Segunda de Pedro, las cartas de Juan, Judas, solo dan un preludio y una transición para que este libro pueda realmente decirnos quién es el Señor Jesús. Por eso es interesante que como iglesia estudiemos el libro de Apocalipsis. Y perdóneme que vuelva a insistir en esto, pero ¿por qué tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis? Porque este libro es un libro para una era de perturbación. Escuche bien, este libro es para una era en la que la oscuridad se hace aún más intensa, donde el temor se apodera de todo el género humano. Entonces aparece este Cristo que ha vencido. En este tiempo de crisis, lamentablemente, el cristiano empieza a buscar en otros detalles y no busca a este Cristo que a través de este libro consuela y alienta para seguir hacia la meta. Yo he vencido al mundo. Nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia que entienda que desde Génesis hasta Apocalipsis, absolutamente todo lo que está escrito es necesario que lo vivamos, lo creamos y lo pongamos en práctica. Y este libro no puede ser la excepción. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Este es el único libro de la Biblia que contiene una bienaventuranza para los que oyen, leen y obedecen su palabra. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Está entendiendo este concepto? Bienaventurado es el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 22:7, mire, vale hasta el 22:7, que es casi cuando está terminando, vuelve a decir esto: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es un libro que trae bendición de Dios para el que lo lee. Es más fácil ir a los salmos y sacar 2 o 3 palabritas de los salmos o algún proverbio, ¿no? Es más fácil ir por ahí a otros pasajes de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fácil de asimilar por ahí. Pero sin embargo, este es el único libro de la Biblia que dice: bienaventurado el que lee y el que oye. No quiere decir que con los demás no, porque todo es palabra de Dios. Pero este libro puntualmente nos muestra al Cristo que ha vencido y que hoy está trabajando para que usted y yo tengamos una vida de victoria. Este Cristo, el que aparece en este libro, es el Cristo que hoy está peleando por usted y por mí. No es el Cristo que le dice al diablo: apártate de mí, todavía no es mi tiempo. Es el Cristo que tiene la espada en la mano. Es el Cristo que mira con ojos de fuego y que dice: que nadie los toque a mis hijos. Este es el Cristo que está hoy con nosotros.
Por eso la iglesia necesita leer, estudiar y buscar al Cristo que hoy se mueve en medio de la congregación. Menos mal que me acompañó hoy Matu, pero Matu de muy chiquito leyó el libro de Apocalipsis, nos hacía leerle el libro de Apocalipsis. Vio que por ahí a un niño es más fácil leerle la historia de, no sé, del ratón Pérez. Pero Matías tenía su Biblia, perdón hijo que te escrache así, tenía su Biblia y él, ¿qué querés que te leamos? Apocalipsis. Y decía, no, ¿cómo te vamos a leer Apocalipsis? Y el tipo cuando llegábamos a la parte que decía estaba el Señor con ojos de fuego, con su lengua como una espada, y él decía, ese es Jesús. ¿No? A nuestros hijos tendríamos que leer el libro de Apocalipsis. Y si no se duerme más todavía. No, digo... Tendríamos que leerle la palabra, esto tendría que ser la forma de educar a nuestros hijos. Después cuando son grandes no sabemos que son rebeldes. Y resulta que veían chiquitita y no sé cuánto y ahora grande no lo podemos... Ya no está más chiquitita, no sé qué hay hoy de jóvenes. Los Simpsons, bueno, los Simpsons... ¿No? Y de la Biblia, y de la Biblia, ¿cuánto le dimos a nuestros hijos cuando eran chicos? ¿Cuánto más del libro de Apocalipsis que muestra un Cristo que vence? Te sentás con él y te voy a decir, mira, te voy a mostrar. ¿Vos querés saber quién es superhéroe? Yo te lo voy a mostrar. El libro de Apocalipsis. Y entonces viene el dragón, y entonces viene... Cristo vence. Este es el Cristo que nosotros adoramos. Y este es el Cristo que tenemos que buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es Jesús en el Génesis? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Quién es Jesús en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio? Toda la Biblia nos muestra a Jesús. Finalmente, en este libro se concluyen algunos de los temas mayores de la revelación divina. Las profecías referentes a Cristo como Rey de Reyes se exponen en forma plena en estos pasajes y se ve puntualmente cómo se cumplen estas profecías. Por eso nosotros como iglesia tenemos que anhelar saber quién es este Cristo que hoy está trabajando para la reconstrucción del pueblo de Cristo en la Iglesia Bautista Oeste. ¿Está entendiendo? No es usted, no soy yo, es Cristo quien está trabajando para que este lugar brille a las naciones. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos sacamos un peso encima. No hay nada, ¿se acuerdan el domingo pasado cuando hablábamos sobre el Espíritu Santo? O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer. Podemos armar el mejor evento si el Espíritu Santo no convence de pecado. Lo mismo pasa si no entendemos quién es Cristo en medio de la congregación. Cristo ha vencido. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Se acuerdan de esa canción, lo más antigua? ¿Hay alguno que sea tan antiguo? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios y calma la tempestad. Hoy cantamos cosas más light, ¿no? Pero este es el Cristo que yo predico. Es un Cristo que ha vencido frente a toda circunstancia y Él es el pastor de toda la iglesia. Amén. Se tiene que levantarse y decir, sabemos que el pastor de pastores, el Cristo que ha vencido, este Cristo que ha vencido, hoy está en medio nuestro. Animate, hermano. Este es el Cristo que ha vencido.
Por esto es entonces que debemos estudiar el libro de Apocalipsis. El título de este libro, que es la palabra... ¿Usted sabe qué significa Apocalipsis? ¿Alguno sabe qué significa Apocalipsis? Revelación. Revelación. ¿Sabe qué es esta revelación? Es que se cae hay una venda puesta y esa venda se cae y nos muestra definitivamente quién es el Cristo al que hablamos. No significa fin del mundo. Por eso no puedo entender que se asusten muchos en leer el libro de Apocalipsis. No hay absolutamente nadie que pueda entender completo el libro de Apocalipsis. No hay un solo hombre sobre la tierra que pueda decir definitivamente esto por esto, esto por aquello. Pero este libro es el libro que dice, si lo lees, si lo escuchás y si lo vivís, entonces vas a ser bendito en todas las cosas. Por eso debemos preocuparnos en esto, en entender esta revelación. Eso significa el libro, aunque nuestras Biblias tienen el título en griego que se pronuncia Apocalipsis. La Biblia en inglés no, Revelation. ¿Te va bien o no? Bien. ¿No? En la Biblia en inglés lo tiene como revelación. ¿No? Entonces, sin duda este libro es un libro profético y es un libro donde muchas de esas profecías también se cumplen y se han cumplido ya, aunque nosotros no lo veamos, porque el Señor ha dicho, así se hará. ¿Está entendiendo esto? Es un libro profético. ¿Por qué debemos acudir a este libro? Punto número 1. ¿Por qué debemos acudir a este libro? Para ver qué dice acerca del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que venir al libro más que para ver el futuro, para ver qué es lo que dice de Jesucristo. Mire esto, encontramos en este libro no menos de 26 veces el nombre sacrificial de Cristo. ¿Saben cuál fue el nombre sacrificial de Cristo? El Cordero. Y no menos de 26 veces aparece en este libro el nombre de Cristo. Este Cordero, que vimos como manso y humilde, que fue crucificado, hoy se ha convertido en este juez y Señor del universo. Ya no es aquel corderito que encontramos en el libro de Levíticos, o el libro de Hebreos se hace referencia al libro de Levíticos. Si usted quiere entender Hebreos, lea Levítico. Ahora este Cordero se convierte en el juez y Señor del universo. El Cristo que viene es el Cristo que juzgará a sus seguidores y los recompensará. Dice la palabra, tenemos un galardón en el cielo. ¿Está entendiendo esto? El Cristo que viene no es el Cristo del desierto, es el Cristo que ha vencido y viene para traer galardón a la iglesia. Hasta que no venga Él, nos ha enviado a su Espíritu Santo para recompensar a la iglesia y restituirnos a la condición original de estar en la presencia del Señor. Jesús tiene más de 250 títulos. Escuche esto. Hay más de 250 títulos y muchos de ellos se les dan en este libro. Yo anoté algunos. Hay muchos por descubrir todavía en este libro y estaría bueno que si usted lo toma como referencia a partir de ahora, empiece a leerlo y empiece a anotar a ver cuáles son los nombres que aparecen de Cristo en este libro. Mire, el Santo, el Amén, el verdadero, el que tiene la llave, el que estaba muerto y vivió, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y hay uno que para mí es sobre todos los nombres, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran título que nuestro Jesús tiene.
Si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué no puede hacer por nosotros hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo sentís tu vida hoy? Parece que no hay nada que podamos hacer. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él trabaja por nuestra familia. No soy yo, es el Señor. Lo que yo no puedo hacer por mi familia, el Señor sí puede hacerlo. Por eso, yo siempre tengo que ir un paso más adelante que lo que Satanás quiere hacer con mi familia. Es decirle al Señor, Señor, vos ya venciste en la cruz para que mis hijos, para que mi esposa o mi esposo, para que mi familia te conozca y se vuelva a ti. Mandá de tu Espíritu Santo, Señor, para que convenza, para que restaure. ¿Está entendiendo esto? Porque Él es el Cristo que ya ha vencido. A veces nos quedamos con la frase solamente Cristo resucitó y venció la muerte. ¡Ay, qué lindo, venció la muerte! Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, no solamente ha vencido la muerte, sino que tiene las llaves del Hades. Tiene el poder de desatar los sellos para que el universo completo sea juzgado hasta que se rinda bajo sus pies. Este es el Cristo que usted y yo tenemos. Este es el Jesús que adoramos. Este es el Jesús que vive en nuestro hogar cuando yo le digo, Señor, hacete cargo de mi hogar, hacete cargo de mis finanzas, hacete cargo de mi empresa o de mi trabajo. Este es el Cristo que nosotros tenemos. El que tiene control sobre todas las cosas es el Cristo que está plasmado, escrito y revelado en el libro de la revelación. Esta es la gran revelación. Cristo tiene control ya sobre todas las cosas. Cuando leemos 1 de Pedro y habla de los profetas en el Antiguo Testamento, dice, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia buscaban para quién era esa promesa. Y Pedro dice, ellos se dieron cuenta que no era para ellos, sino que eran para nosotros, lo que hemos visto al Cristo resucitado, donde se empiezan a cumplir todas las promesas. ¿Cuánto más hoy para nosotros que estamos cerca de que Cristo venga a buscar a su iglesia? Estamos muy cerca de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Este es el Cristo que nosotros tenemos revelados. Después de terminar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia ya no aparece en la tierra, así que se ve que está el arrebatamiento, ha pasado en ese momento, entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero ese es un tema para que hablemos en otro momento, cuando ya nos metamos más en un tema escatológico. Pero cuando usted esté repasando el libro de Apocalipsis en su casa, a partir del capítulo 4 en adelante ya no aparece la iglesia de Cristo. Vamos a ver 3 puntos fundamentales para la revelación que vamos a encontrar. Estoy re bien con el tiempo, ¿Está bien? ¿Me sigue todavía? ¿No se ha dormido? Bien. Punto número 1 que vamos a ver en estos 3 puntos. El singular carácter de este libro. Particular carácter de este libro que está revelado entre el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 3 de este capítulo. ¿Qué es? Este libro, entonces, como dijimos recién, es una revelación. Es quitar el velo y es estar entonces en total revelación de quién es Cristo en nosotros. Juan se caracteriza, es el escritor del libro de Apocalipsis, en todos sus escritos por resaltar la figura del verbo de Cristo, la acción de este plan precioso de la Trinidad que hablábamos cuando hablábamos el domingo pasado sobre el Espíritu Santo. Jesús es también la acción, el verbo hecho carne. Si nosotros entendemos que es el verbo hecho carne, nosotros podemos discutir con un testigo de Jehová tranquilamente y decirle, ¿saben quién es mi Señor? El que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era
Dios. Y el libro de Apocalipsis nos demuestra que definitivamente es Dios. ¿Está entendiendo esto? Entonces, el singular carácter que tiene es que Jesucristo entonces es el Verbo de Dios. Entender esto entonces nos lleva a plantarnos frente a cualquier otra persona que quiera decirnos: vos estás loco en lo que crees. Yo creo no solo en el que Cristo resucitó, creo en que Él tiene poder sobre todas las cosas. Y aunque hoy no veas lo que el Señor está haciendo, créeme, Él ya lo está haciendo para librarte de cualquier conflicto y de cualquier situación. Por eso la palabra nos revela y nos dice: junto con la prueba viene la salida, porque Dios ya está en control y conocía la prueba y te da el poder y la gracia para esa salida. ¿Quién es entonces? ¿Qué es? Es la revelación. ¿De dónde vino? Versículo 1. Fue dado por revelación. Y escuche bien. No, seguimos en el punto 1. El singular carácter es ¿qué es? Es la revelación. ¿Sí? 2. ¿De dónde vino? En el mismo punto. Yo le puse B en realidad. B, ¿de dónde vino? Ahora, fíjense, yo le voy a hacer la pregunta que me gusta hacer. ¿A quién le revela Dios el libro de Apocalipsis? ¿Saben? ¿Saben? ¿Cómo? No, puntualmente. Cuando esa es la respuesta que quería que me dieran. Y yo les voy a decir algo. No es a Juan. ¿Vieron? Y usted dice: pero si ya nos han enseñado que a Juan le llega la revelación. Sí, porque él es quien escribe el libro de Apocalipsis. Ahora, tampoco. Fíjate, al ángel le llega la revelación. Pero miren, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿Pero quién le dio esa revelación? A Jesucristo. Dice que Dios le dio. ¿A quién le dio la revelación? Hola, a Jesucristo. La revelación del libro de Apocalipsis es dada a Jesucristo. Vamos de nuevo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: todavía no es mi tiempo saber todas las cosas? Aunque es un precioso plan, aunque son una trinidad, aunque están trabajando, hasta ese momento no le era necesario conocer al Señor esta revelación hasta que le fue dada. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar no dice a Juan, ni dice a un ángel, dice a sus siervos. La revelación que Dios le da a Jesús es para que Jesús se las revele a aquel que está trabajando en el ministerio. Entonces Jesús llama a un ángel, que se cree que este ángel es el mismo ángel que lo fortalece en el huerto del Edén, ¿sí? Llama al ángel y le dice: ¿sabes qué? Mi siervo. ¿Quién? Juan. Por eso la revelación llega a Juan, porque Juan estaba en el ministerio. Aunque estaba preso, seguía sirviendo. Todos conocemos que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, Juan estaba preso en la isla de Pasmo. Sin embargo, cuando hay que buscar a alguien, busca inmediatamente a alguien que esté sirviendo en predicar quién es Cristo. ¿Querés tener revelación del Señor? Predica a Cristo. Si queremos ser una iglesia que tenga revelación y que sea bendita, prediquemos a Cristo. En la escuela, en el trabajo, en la calle, cuando nos subimos al colectivo, cuando veas un necesitado, predica a Cristo. Y vas a ver cómo se revela entonces el Señor. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿de dónde viene? Fue dado por revelación a su Hijo, y el Hijo se lo dio a un ángel, y ese ángel buscó a un siervo para que se los plantee o se los escriba o se los lleve a otros siervos.
Seguimos en el punto 1C. ¿Por qué fue dada esta revelación? ¿Por qué fue dada esta revelación? Dice la palabra, para mostrar las cosas que iban a suceder. No solo los cataclismos y esto que cuenta el History, sino Cristo ha vencido y tiene control sobre todas las cosas. Este es el Cristo que nosotros tenemos. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que vivimos. C. ¿A quién fue dada? A sus siervos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Llegamos a ese punto? Este libro no fue escrito entonces para los inconversos. Este libro fue escrito para eruditos. No. Este libro fue escrito para la iglesia. Este libro fue escrito para usted y para mí. Y si usted y yo leemos, escuchamos y vivimos lo que este libro nos enseña, entonces vivimos en la bendición de Dios el Padre. Así que decirle al que está al lado tuyo, proponete a leer este libro. ¿Por qué debemos leerlo? Versículo 3, porque hay bendición. ¿Cuándo debería leerse este libro? Ahora. ¿Cuándo debemos leer este libro? Hoy. Se levanta mañana y dice, ¿cuándo puedo leer el libro de Apocalipsis? Hoy. Y se levanta pasado mañana y dice, ¿cuándo puedo leer el libro de Apocalipsis? Hoy debe leer el libro de Apocalipsis. Y obviamente, como dije antes, contiene una bendición especial para los oyentes y a los amantes de este libro. ¿Sí? ¿Ha entendido este punto? Este singular carácter que tiene este libro nos muestra a Cristo revelado, nos enseña que somos benditos cuando le buscamos. Segundo punto, el singular orden que tiene escrito este libro está planteado en el versículo 19. ¿Vieron que yo pasé directo al versículo 19? Porque quería hablar este punto. Este libro no fue escrito así porque sí. No es que agarró un papel y un lápiz y dijo, bueno, ¿cómo lo escribo ahí? ¿Cómo será que lo escribo? Y empezó a escribir cualquier cosa. Fíjese lo que dice el versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. A Juan se le da una orden en cómo debe escribir este libro. No improvisa en el transcurso de el escribir. Juan tiene una orden precisa del ángel que viene a darle el mensaje. Las cosas que son el Señor Jesús glorificado. Si quiere poner punto A, el Señor Jesús glorificado. Esto es lo que hace todo el capítulo 1 de este libro. Esto no es un punto menor en este relato, ya que el capítulo 1 describe a Cristo como glorificado. B. Las cosas que son. El Señor Jesús como cabeza sobre la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Y nunca pierdas de vista esto. Jamás perdamos de vista que la cabeza de la iglesia se llama Cristo. La cabeza de esta congregación se llama Cristo. La cabeza de la congregación que está acá a la vuelta se llama Cristo. La cabeza de la congregación que está en Estados Unidos se llama Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y está velando por vos y por mí. Las cosas que son, las cosas que han de venir después de estas. Punto C. ¿Cuáles son estas cosas que han de venir después de estas? El Señor Jesús viene como triunfador a buscar a su iglesia. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, yo no se lo dije recién, pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3, usted va a ver al Señor Jesús como cabeza sobre la iglesia. Por eso Él le habla a las iglesias.
¿Sí? Anótelo para los que están anotando. Las cosas que han de venir después de estas, el Señor Jesús como triunfador, y esto está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, que es el último capítulo de este libro. Encontramos entonces al Señor Jesús como triunfador. Cuando leas estos capítulos, aunque haya cositas que no vas a entender, fíjate cómo Cristo va venciendo. Y se levanta uno y se levanta otro y Cristo vuelve a vencer. Y viene otro a pasar otra cosa y Cristo vuelve a vencer. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Y por último, la singular introducción que tiene este libro. El versículo 4 al versículo 9. En el versículo 4 tenemos una salutación. Fíjese, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan era el único de los apóstoles que había quedado vivo hasta ese momento. Entonces él se presenta y dice, yo como Juan me presento, ¿sí? Y saluda a las iglesias e inmediatamente dice, gracia y paz. Noten que primero dice, le está hablando una iglesia que está siendo perseguida, ¿sí? Y no le dice paz, le dice primero gracia del Señor Jesús sobre sus vidas. Y luego le dice, tengan paz. La gracia de Dios es todo lo que Dios nos da, más allá de lo que nosotros podamos hacer o no hacer. Él nos ama por gracia. Yo no sé, pienso en voz alta, ¿no? Y quizás Juan sabía que algunos de los que iban a leer esto se sentían como que le habían fallado al Señor. Y él inmediatamente les recuerda, hay gracia de Dios. No importa cuánto hemos cerrado, hay gracia de Dios en nuestras vidas. Siempre somos restaurados y amados por el Señor, por gracia. No por obras, sino por gracia. E inmediatamente les dice entonces, paz. Tengan paz de Dios. Y lo otro que encontramos entre el versículo 5 y el versículo 6 es la doxología. ¿Sabe qué quiere decir eso? Alabanza a Dios. Fíjese, dice, lo voy a leer desde el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, y ahí empieza la alabanza, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza es hablar bien de. Inmediatamente cuando Juan empieza a hablarle a la iglesia, entonces le dice, alaben a Dios, porque Él es el fiel, el primogénito de los muertos. Él es el verdadero. Y esa tiene que ser la manera de hablar de la iglesia. Ustedes y yo, como iglesia de Cristo, si conocemos al Cristo que tenemos, cuando vemos a un hermano en crisis, cuando vemos a un hermano en conflicto, lo primero que tiene que salir de nuestra boca es gracia, venga de Dios sobre tu vida. Y luego le decís, paz, venga de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el que ha vencido, hermano. Jesucristo es quien ha vencido. Jesucristo es quien tiene control sobre todas las cosas. Jesucristo es el primogénito de los muertos y el que ha resucitado para que vos y yo tengamos vida eterna en su presencia. Mientras tanto, sigue habiendo gracia de Dios sobre tu vida. No sé cómo has estado en este tiempo. No sé cuánto tiempo ha pasado que no buscas al Señor, porque quizás sentís que le has fallado al Señor.
Es tiempo que entiendas esto. El libro de Apocalipsis nos revela esto. El que ha vencido hoy te dice, mi gracia sea puesta en tu corazón. Te invito a que ahí donde estás pensemos en esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién ha sido Jesús en tu vida hasta hoy? ¿Es el que era, el que es y el que ha de ser siempre? ¿O es el Jesús solamente el que recurro en algún tiempo de crisis y no le creo mucho que Él puede restaurar a mi familia, que Él puede sanar mis finanzas? Él es el Cristo que ha vencido. Él es el Cristo que tiene poder sobre todas las cosas. Y es el mismo Cristo Jesús que hoy está en este lugar para decirte, yo te amo, iglesia. Y por vos morí en esa cruz. Y por vos resucité de los muertos. Y por vos tengo las llaves del Hades. Y por vos tengo dominio y control sobre todas las cosas. Para que vos pases la eternidad juntamente conmigo. Señor, quiero que en esta noche el precioso poder de tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y llegue a nuestro corazón. Llene nuestra alma. Y que en tu presencia, Señor, podamos sentir que somos más que victoriosos. Y que en tu presencia, Señor, podamos saber que hemos vencido, aunque hoy no nos demos cuenta que hemos vencido. Porque vos ya venciste en la cruz por mí. Porque sos el que era y el que ha de ser por los siglos de los siglos. Que absolutamente nada, Señor, nos aparte de tu preciosa voluntad. Señor, quiero que en esta noche fortalezcas la vida y la visión de mis hermanos con respecto a la congregación en este lugar. Y entendamos juntos como iglesia que sos cabeza de este lugar. Que sos quien gobierna este lugar. Sos quien maneja este lugar. Y absolutamente nada ni nadie puede ocupar tu santo trono en este lugar. Pero que también la congregación entienda que sos cabeza de familia, que sos cabeza de finanzas y que sos vos, Señor, quien tiene dominio y control en nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra economía. Señor, vamos a salir de este lugar gozosos entendiendo esto. Sos triunfador sobre todas las cosas. Sos quien ha vencido, Señor. Puedes decirle esto, Señor, entiendo que has vencido. Y gracias, Señor, por haber vencido. Gracias por hacerme fuerte en tu presencia. Dale gracias al Señor. Decirle, quiero entender que soy más que victorioso porque tu presencia está con nosotros, porque has resucitado y porque sos el Dios, el Cristo fuerte, Rey de reyes y Señor de señores. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Amén. Decirle que está al lado tuyo, tu Cristo venció. Mi Cristo venció. Cristo ha vencido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.